Muy buenos a todos y todas. Sean bienvenidas a esta tercera clase de nuestro curso de formación sindical año 2020. Mi nombre es Ignacio Contreras y estaré a cargo de dictar esta primera parte de la clase titulada Jornada de trabajo, derecho a descanso, desconexión e implicancias en el teletrabajo. En primer lugar, es necesario definir qué entendemos por jornada de trabajo. El artículo 21 del Código del Trabajo señala que es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios a su empleador, en conformidad al contrato de trabajo. Ahora, es importante señalar que esta definición corresponde a la jornada ordinaria, existiendo también la extraordinaria, que veremos un poquito más adelante. En cuanto a la duración de la jornada de trabajo ordinaria, esta es, por supuesto, la que se pacta en el contrato. Sin embargo, la ley, específicamente el artículo 22 del Código del Trabajo, establece un máximo legal, el cual es 45 horas semanales. Actualmente, como seguramente sabrán, se encuentra en tramitación un proyecto de ley que tiene por objeto disminuir este máximo legal y pasar de 45 a 40 horas, proyecto que lamentablemente se encuentra durmiendo en la Comisión del Trabajo, en el Senado desde hace más de 9 meses. A modo de excepción, el mismo artículo 22 menciona a ciertos trabajadores que quedan excluidos de la limitación de jornada, tal como pueden ver en la imagen, lo cual estos o estas realizan sus actividades conforme a lo pactado por las partes en el contrato de trabajo. Finalmente, el artículo 28 del Código del Trabajo dispone que esta jornada ordinaria, ya sea la de 45 horas o la inferior pactada en el contrato, no podrá distribuirse en menos de 5 días, pero tampoco en más de 6. Típico caso, no absoluto por supuesto, pero de distribución de jornada de lunes a viernes o de lunes a sábado con menos horas. En cuanto a la jornada extraordinaria, esta es aquella que excede del máximo legal, es decir, las 45 horas semanales como vimos recién, o de lo pactado por las partes, que por supuesto puede ser menor a estas 45. El máximo de horas posibles extraordinarias son 2 horas diarias y 12 semanales. El pacto de jornada extraordinaria debe ser por escrito y, dado su carácter excepcional, debe tener una vigencia no superior a 3 meses, renovable por cierto. Sin embargo, a falta de este pacto, se considerará jornada extraordinaria las que se trabajen en exceso y con conocimiento del empleador. No sé si comenté, jornada extraordinaria igual horas extra, por si acaso. En cuanto al cálculo de horas extraordinarias, estas se pagan con un recargo del 50%. Es decir, si, por ejemplo, el valor hora corresponde a 10.000 pesos, el valor de la hora extraordinaria será de 15.000. ¿Y cómo se saca el valor hora en el caso de una trabajadora con sueldo mensual? Es súper simple. Se divide el sueldo en 30 por los días del mes, lo cual dará como resultado el sueldo diario que la trabajadora percibe. Ahora, como lo que nos interesa es saber el sueldo correspondiente a la semana, ese monto se multiplica por 7. Finalmente, ya teniendo el valor del sueldo a la semana, usted lo divide por la jornada de trabajo que tenga pactada, ya sea 45, 40, 38, y eso le dará como resultado el valor hora. Para cerrar el tema de jornada, dado el tiempo, vamos a simplemente enunciar lo que es la jornada bisemanal, la jornada parcial y ciertas jornadas especiales. Ustedes después, si lo desean, pueden profundizar un poco más en alguna de estas modalidades en el material complementario entregado junto con esta cápsula. Bueno, la jornada bisemanal se encuentra regulada en el artículo 39 del Código del Trabajo, el cual dispone que en los casos en que la prestación de servicios deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, las partes podrán pactar jornadas ordinarias de trabajo de hasta 2 semanas ininterrumpidas, al término de las cuales deberán otorgarse los días de descanso compensatorios de los días domingo o festivos que hayan tenido lugar en dicho periodo bisemanal, aumentados en 1. Esta modalidad se aplica mucho en el rubro de la minería, puesto que al estar los yacimientos alejados de las grandes ciudades, es mucho más conveniente. Por su parte, la jornada parcial se encuentra en el artículo 40 del Código del Trabajo y es aquella que no supera las 30 horas semanales. Se puede mencionar de esta clase de jornada que el sueldo o la remuneración se determina proporcionalmente en relación a las horas trabajadas. Finalmente, existen ciertas jornadas especiales establecidas por el legislador que aplican sobre ciertas trabajadoras y trabajadores, dado el rubro en el cual se desempeñan.
A modo de ejemplo, se pueden mencionar los choferes y auxiliares de buses, los guardias y trabajadores de seguridad, los cuales de hecho usualmente están sujetos a la aplicación de este famoso acuerdo marco, y los deportistas profesionales, por ejemplo los futbolistas. El ius variandi se encuentra contemplado en el artículo 12 del Código del Trabajo y es una facultad que tiene el empleador para, de manera unilateral, y aquí lo relevante, modificar o alterar ya sea la naturaleza de los servicios prestados por la o el trabajador, ya sea modificar el sitio donde se desempeñan e incluso alterar la jornada convenida. Si bien lo que nos interesa en este punto es la jornada, no está de más decir que si se alteran los servicios prestados, esto debe ser por una función un tanto análoga, esto es, que sean labores un tanto similares. Por otra parte, si se altera el recinto en el cual se prestan los servicios, el nuevo lugar debe ubicarse en la misma ciudad, sin que ello implique un menoscabo para él o la trabajadora. En cuanto a la aplicación del ius variandi para alterar la jornada de trabajo, esta decisión reviste ciertos requisitos, los cuales son, en primer lugar, que la jornada de ingreso, ya sea más temprano o más tarde, no se modifique más allá de 60 minutos. En segundo lugar, solo se puede utilizar si es para regularizar circunstancias que afecten a todo el proceso de la empresa. Y finalmente se debe avisar al trabajador con 30 días, a lo menos por supuesto, de anticipación. Estos requisitos, por si acaso, son copulativos, es decir, deben cumplirse todos a la vez, conjuntamente. No basta solo uno para que esta facultad sea procedente. Ahora, ¿qué sucede si usted como trabajadora o trabajador se siente afectado por esta decisión unilateral del empleador? En primer lugar, debe reclamar la Dirección del Trabajo, esto en un plazo de 30 días hábiles. A contar, se cuentan desde que le notifiquen esta alteración de su jornada, o bueno, también en los casos que le modifiquen los servicios que usted presta, o que le modifiquen o alteren el lugar donde se desempeña. Para estos tres casos, el plazo sigue siendo de 30 días hábiles. La Dirección del Trabajo se va a pronunciar con respecto a si las circunstancias en las cuales el empleador fundó su decisión son procedentes o no. Ahora, si esta vía no produce en usted el efecto deseado, o si dicho de otra forma, la Dirección del Trabajo le da la razón al empleador, y usted siente que esa decisión afecta de cierta manera sus derechos, siempre va a tener la vía judicial, la cual usted deberá hacer efectiva en un plazo de 5 días posterior a la notificación de la resolución de la dirección. El descanso es un derecho de las y los trabajadores que se da dentro y fuera de la jornada de trabajo ordinaria. El artículo 34 del Código de Trabajo señala que la jornada diaria se partirá en dos, dejando entre ambas partes, a lo menos, un periodo de 30 minutos de descanso, como mínimo por supuesto. Esto para efectos de colación. Este periodo de tiempo no es imputable, eso sí, a la jornada trabajada. Ahora, este mismo artículo contempla una excepción, la cual refiere a los trabajos de proceso continuo. Usted dirá, ¿y qué es un trabajo de proceso continuo? La verdad, a mí también me encantaría saberlo, porque el concepto es tan ambiguo que la mayoría de las veces la Dirección del Trabajo es la encargada de interpretar si es que un trabajo es de proceso continuo o no. Entre otras cosas, la Dirección utiliza como criterio la forma en que los trabajadores prestan los servicios, en relación a si el trabajo, por su naturaleza, exige una continuidad que impida a los trabajadores hacer uso de este derecho. Sin embargo, como gran parte de las resoluciones de la Dirección, la que se pronuncia con respecto a este asunto es reclamable. Esto en un plazo de 30 días en los juzgados de letra del trabajo. Con respecto al descanso entre jornadas, la Dirección, por medio de un dictamen de los años 90, determinó que este descanso debe ser equivalente al de la duración de la jornada laborada. No hay mucho más que decir con respecto a este punto. En relación al descanso semanal, estos serán los días domingo y aquellos que la ley declare como festivos, salvo aquellas actividades autorizadas por ley para trabajar en esos días. El descanso y las prohibiciones en relación a estos días festivos comienzan a las 21 horas del día anterior y finalizan a las 6 horas del día siguiente. Es decir, si tomamos, por ejemplo, un día domingo, el descanso y la prohibición de trabajar
comienza desde el día sábado a las 21 horas y finaliza, por tanto, el día lunes a las 6 horas. A propósito de esto, existen ciertos días festivos, los llamados feriados irrenunciables, los cuales son de descanso obligatorio y, valga la redundancia, irrenunciable. Y son el 1 de enero, Año Nuevo, el 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora, el 18 y 19 de septiembre por las fiestas patrias, el 25 de diciembre por Navidad y los días de elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, por supuesto, las cuales, si bien a decisión de cada uno y una, espero vayamos a votar en masa para las siguientes. Finalmente, en cuanto al descanso o los denominados días sándwich, el artículo 35 bis del Código del Trabajo señala que las partes podrán pactar que la jornada de trabajo correspondiente a un día hábil entre 2 días feriados o entre un día feriado y un día sábado o domingo, según sea el caso, sea de descanso, con goce de remuneraciones, por supuesto, acordando la compensación de las horas no trabajadas mediante la prestación de servicios con anterioridad o posterioridad a dicha fecha. Además, el artículo aclara que no serán horas extraordinarias las realizadas, o mejor dicho, trabajadas, en compensación por este pacto. El pacto como formalidad debe ser escriturado. El feriado anual se encuentra consagrado en el artículo 67 del Código del Trabajo y, en palabras simples, es un derecho que la ley confiere a los y las trabajadoras que tengan más de un año de servicio para que anualmente gocen de un descanso remunerado de, por regla general, 15 días hábiles, y cuyo objetivo principal es que las trabajadoras repongan las energías gastadas en el desempeño de sus funciones. En cuanto al cómputo de este feriado, el artículo 69 del Código del Trabajo señala que, para estos efectos, el sábado se considera inhábil, independiente de si en la distribución de jornada del trabajador éste labora los días sábados. Ahora, es importante hacer una distinción, hecha de hecho por la misma Dirección del Trabajo, en un dictamen pronunciado a propósito de una discrepancia que existió en este punto. El día sábado se considera inhábil solo para efectos de contar estos 15 días hábiles, pero si, por ejemplo, los 15 días terminan un día viernes y teniendo el trabajador pactado en su distribución de jornada que trabaja los días sábados, este debe reincorporarse al día siguiente, es decir, el día sábado, porque esta ficción que se crea para considerar el día sábado como inhábil no abarca la fecha de reintegro, sino solo los días de feriado, ¿ya? Del feriado anual. Y ojo con esto, que pese a que también es obligación del empleador otorgar un periodo de feriado legal de los acumulados, antes de que se compute el siguiente, es decir, un tercer año, aquí corre la prescripción, que es de 2 años, y por lo tanto el trabajador debe exigir su derecho a feriado anual, porque de lo contrario, el empleador puede alegar la prescripción del derecho por el no ejercicio de este. En cuanto a las características, como lo mencionamos anteriormente, el derecho a feriado anual es irrenunciable, remunerado y no puede ser compensado en dinero. Lo que sí es acumulable por un máximo de 2 periodos, que se relaciona con lo que decía anteriormente en cuanto a exigirlo, porque la prescripción corre con respecto a este derecho. En cuanto a la extensión del feriado anual, son 15 días hábiles por regla general. Sin embargo, existen excepciones. Una de ellas es la aplicable a aquellas trabajadoras y trabajadores que prestan servicios en la región de Magallanes y la Antártica chilena, en la región de Aysén y en la provincia de Palena, que su feriado anual asciende a 20 días hábiles. Con respecto al feriado anual en empresas que dejan de funcionar en ciertos periodos del año, el artículo 74 señala que estarán exentas de cumplir con el feriado anual de sus trabajadores aquellas empresas que, por la naturaleza de las actividades que desarrollan, dejan de funcionar en ciertos periodos del año, siempre claro que se cumplan ciertos requisitos. Estos son, primero, lo que acabo de mencionar, que sean empresas que, por la naturaleza de sus actividades, dejan de funcionar en ciertos periodos durante el año. Segundo, que el tiempo o periodo de esta interrupción no sea inferior al que le correspondería legalmente. Y tercero, que durante dicho periodo los y las trabajadoras hayan recibido su remuneración sin tener, por supuesto, que prestar sus correlativas funciones. El mejor ejemplo de este caso es el de las profesoras, debido al cierre de los colegios durante el verano.
En cuanto al feriado progresivo, el feriado progresivo es aquel derecho que tiene el trabajador de sumar un día de feriado anual, o vacaciones, si se quiere llamar así, por cada 3 años trabajados para el mismo empleador. Claro que se requieren ciertos requisitos para que este derecho opere. Estos son, primero, tener una base de 10 años trabajados, o, si se prefiere, 120 cotizaciones previsionales, para el mismo o diferentes empleadores. Lo que importa es que el trabajador haya laborado durante 10 años como mínimo. Y en segundo lugar, el cumplir 3 años con el mismo empleador. Esto es acumulable. Así que si, por ejemplo, se trabaja 6 años con el mismo empleador, el aumento sería de 2 días. Si son 9 años, 3. Y así. Si es que la persona cambia de empleador, por el motivo que sea, pierde este derecho, pero solo en cuanto a los 3 años. La base de 10 años trabajada se mantiene. Solo que el cómputo de los 3 años para un mismo empleador se reinicia, si se quiere llamar así. En cuanto al feriado proporcional, el artículo 73 del Código del Trabajo, en su inciso segundo, señala que si el trabajador tiene los requisitos necesarios para hacer uso de su derecho a feriado, deja de pertenecer a la empresa, el empleador debe compensarle el tiempo que por feriado le hubiera correspondido. A su vez, el inciso tercero del mismo artículo 73 dispone que, con todo ello, aquellos trabajadores cuyo contrato termine antes de cumplir el año de servicio, año de servicio que por cierto da derecho a este feriado, de todas formas percibirá una indemnización proporcional al tiempo que medie entre su contratación y el término de sus funciones. ¿Ya? De todas formas tienen derecho a que se le indemnice este feriado. Claro, proporcionalmente. Finalmente, y para culminar esta sesión, nos encontramos con el feriado colectivo, el cual es una facultad que tiene el empleador para determinar que en su empresa o establecimientos, o parte de ellos, se proceda anualmente a su cierre por un mínimo de 15 días hábiles para que el personal haga uso del feriado en forma colectiva. Esto incluye a los y las trabajadoras que aún no cumplen un año de servicio y que por tanto no tienen derecho a feriado anual a ese momento, y simplemente se entiende que se les anticipa ese derecho. Bueno, esta ha sido la clase de hoy, espero le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en otra ocasión. Chau chau.